Tenemos líderes religiosos y comunicadores religiosos que están demonizando la ciencia, como si la ciencia fuera el demonio o algo negativo o viniera del diablo. Lamentablemente, esta postura de líderes religiosos que tienen plataforma en las redes sociales o que tienen una plataforma porque tienen una audiencia cristiana que los sigue en una estación de radio o en las mismas iglesias, continúan demonizando la ciencia. Desde la Edad Media, el hombre ha creado este conflicto, este malentendido entre la iglesia y la ciencia, cuando en realidad la ciencia y la Biblia se complementan. Y el error teológico de estos líderes religiosos que demonizan la ciencia es porque entienden que la ciencia tiene un origen pagano. Pero Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 11, te explica que el conocimiento viene de Dios. Y este es su error teológico. No entender esta parte, obviar, negar esta parte de la Biblia y no discutirla. Para que puedas entender por qué es un error teológico de parte de los líderes religiosos que demonizan la ciencia, necesitamos leer Primera de Corintios. Y dice así: hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros por el mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. La misma Biblia habla de que el Espíritu Santo deposita dones en cada uno de nosotros, dones espirituales, por medio de un solo espíritu que reparte a cada uno según él lo determina. Dones como la palabra de conocimiento, dones como para sanar enfermos. ¿Eso no te suena como ciencia y medicina? ¿Por qué los líderes religiosos anticiencia y antivacuna no hablan de este versículo en la Biblia? No lo mencionan. Porque si lo hicieran, estarían en completa contradicción en su postura de demonizar la ciencia. Es claro, y lo dice la Biblia, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Si un líder religioso demoniza la ciencia, o sea, el don de la palabra de conocimiento, el don para sanar enfermos, ¿acaso no está en contra del Espíritu de Dios, de hacer el bien hacia los demás? Interesante. Palabra clave: conocimiento. Cuando la ciencia es el conocimiento que Dios nos regala para que cuidemos al planeta, su creación, y que cuidemos de nosotros mismos. ¿Acaso nuestro cuerpo no es el templo de Dios? Debemos cuidarnos a nosotros mismos en honor a la creación de Dios. Y todo lo bueno viene de Dios. Ahora, ¿por qué los líderes religiosos que demonizan la ciencia no admiten o hablan sobre las diferentes maneras de servir? Y que hay diversas funciones otorgadas por un mismo Dios que hace todas las cosas en todos nosotros. ¿Por qué ellos niegan estos dones de conocimiento y estos dones de sanar a los enfermos? ¿Por qué no hablan de eso? Si en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, dice que todos tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de la profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, como es el de los maestros, de los proveedores de salud, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe, como muchos de nosotros, personas del campo de la ciencia, proveedores de salud, que estamos en las redes sociales educando a todo aquel que quiera aprender. Y en ocasiones animando a las personas, de acuerdo a como dice el versículo 8. Si el don es de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé
con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Lo dice la Biblia. ¿Por qué los líderes religiosos no mencionan estos versículos de la Biblia cuando están demonizando la ciencia? Esa es la pregunta que usted se debe hacer. Y por sobre todas las cosas, cuestionarles. ¿Por qué ellos no hablan de los dones del Espíritu y no reconocen el Espíritu Santo en las personas que estamos educando gratuitamente en las redes sociales con el fin de educarte para que te puedas proteger de enfermedades que pueden ser perjudiciales para tu salud y que podrían llevarte de este plano terrenal? Los proveedores de salud y científicos hemos inundado las redes sociales sin apoyo, sin protección, para ayudar al necesitado que ha sido abusado por su falta de conocimiento en ciencia, por parte de políticos, líderes religiosos y personas que tienen agendas de hacer dinero con una narrativa engañosa y fraudulenta en muchas ocasiones. La Biblia lo dice claramente, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. La pregunta es, ¿por qué los líderes religiosos que demonizan la ciencia, o sea, el espíritu del conocimiento para sanar enfermos, se oponen a este conocimiento que es para el bien de los demás? Esa es la pregunta que usted se debe hacer. Porque promover una enfermedad, estar en contra de las medidas de control de infección, yo no veo cómo eso es para el bien de los demás. Ni tampoco entiendo por qué fui atacada por un líder religioso cuando compartí información basada en evidencia, mostrando la evidencia científica que sustentaba mi argumento. Realmente no entiendo. ¿Dónde está ese deber y ese don del Espíritu que ellos alegan tener para el bien de los demás? ¿Dónde está la unidad del Espíritu cuando tú escuchas líderes religiosos utilizando sus plataformas, sus estaciones de radio para insultar y denigrar a todo aquel que piensa diferente a ellos? Creando así división dentro de la iglesia, ya que muchos miembros de la iglesia son proveedores de salud y científicos. ¿Dónde quedó la unidad de espíritu? Cuando yo he escuchado líderes religiosos llamar borregos a todo aquel que sigue las medidas de control de infección como el uso de la mascarilla y la vacunación. ¿Dónde está la unidad de espíritu? ¿Dónde está la humildad y la mansedumbre? Especialmente cuando en Efesios 4 habla de la unidad del espíritu. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Dónde está la unidad del espíritu de esos líderes religiosos que llama borregos a todo aquel que no opina igual que él con respecto a las medidas de control de infección? Me pregunto, ¿por qué no habla de este versículo de la Biblia? Dios nos llama a tener humildad y mansedumbre y tener paciencia los unos con los otros. Y también nos dice que debemos guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, que seamos un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Porque estos líderes religiosos que demonizan la ciencia no hablan de estos versículos de la Biblia. ¿Por qué no mencionan los dones del Espíritu? En adición de la unidad del Espíritu, la Biblia también nos habla de esos momentos en los cuales vamos a estar en desacuerdo. Y nos dice a través de Filipenses capítulo 4, versículo 5, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Y en el versículo 8 nos dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Cómo un líder religioso que se burla de aquellos que confían en la ciencia está alineado con la palabra de Dios?
Esa es la pregunta que yo me hago. Dios es un Dios de amor. Y en Filipenses, capítulo 4, versículos 5 y 8, nos invita a que debemos examinar con mente abierta los puntos en que la Biblia y la ciencia se complementan. En la ciencia se utiliza data validada, lo cual son hechos, aseveraciones ciertas o verdaderas. Y la Biblia nos dice claramente que debemos concentrarnos en todo lo que es verdadero. Tenemos códigos de ética para guardar el honor de lo que estamos hablando, buscando la justicia, buscando todo lo puro, lo bello y que sea admirable. La ciencia es fundamentada en hechos verificados. La Biblia y la ciencia se complementan. El líder religioso que habla en contra de la ciencia, de acuerdo a estos capítulos de la Biblia, está hablando en contra del Espíritu, está hablando en contra de la palabra de Dios. Déjame demostrarte cómo la Biblia y la ciencia se complementan. El libro bíblico de Levítico contiene algunas instrucciones que recibieron los israelitas para evitar epidemias, como poner a los enfermos en cuarentena. Habla sobre leyes acerca de la lepra y da instrucciones de aislamiento de hasta 7 días. Y habla de que los sacerdotes tienen que volver a inspeccionar estas lesiones. En ese tiempo no había médicos. Hoy día contamos con médicos para hacer este trabajo. O sea que en la Biblia ya había salud pública y medidas de control de infección. No tan solo en Levítico nos habla de que debemos ser diagnosticados con la enfermedad. En estos tiempos era el sacerdote que te diagnosticaba con la lepra, sino que también debemos tener la responsabilidad social de dejarle saber a otras personas que estamos contagiados con una enfermedad infecciosa. En otras palabras, desde tiempos bíblicos, Dios nos ha hablado y nos brindó instrucciones de cómo lidiar con epidemias, con pandemias, con enfermedades infecciosas. Nos habla de la responsabilidad social de ser diagnosticado, aislarnos y de dejarle saber a los demás que estamos enfermos. En ningún momento en la Biblia se habló de que esto era una manera de control, sino que era la manera de protegernos el uno al otro. Pero yo me pregunto, ¿por qué los líderes religiosos demonizan la ciencia? Cuando es claro que la Biblia y la ciencia se complementan. Dios nos brindó el don del conocimiento. ¿Por qué los líderes religiosos ocultan estos capítulos y no los discuten? Esa es la pregunta que usted se debe hacer y que le debe hacer a todo líder religioso que condena las medidas que controlan la transmisión de una enfermedad infecciosa. Pregúntele. ¿Por qué estás en contra de las mascarillas? ¿Por qué estás en contra de las vacunas? Cuando previene las enfermedades infecciosas. Y Dios fue claro, dejando por escrito a través de los apóstoles instrucciones de cómo manejar epidemias de enfermedades infecciosas. Quiero que tomen en consideración que los líderes religiosos que están en contra del uso de la mascarilla, de la cuarentena y de la vacuna, lo están haciendo desde una postura que es basada en un error teológico o una postura política o está viviendo en una realidad alterna. En Levítico se discuten las leyes para controlar la lepra y muchas otras medidas para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas. Hoy día, con el don del conocimiento, hemos aprendido y desarrollado nuevas técnicas. Hemos desarrollado mascarillas, vacunas, que ayudan a prevenir enfermedades infecciosas, guantes, lavado de manos, agua limpia, jabón. Y esto va alineado con el principio de salud pública discutido en este libro de Levítico que está en la Biblia. ¿Por qué los líderes religiosos están en contra de las medidas de control de infección cuando en la Biblia tenemos estos principios? Toda esta información fue escrita hace muchos siglos. ¿Cómo supieron esto los escritores de la Biblia cuando los más cultos de su tiempo lo ignoraban? Dios, el autor de la Biblia, responde: como los cielos son más altos que la tierra, asimismo
caminos son más altos que los caminos de ustedes, y mis pensamientos que los pensamientos de ustedes. Isaías, capítulo 55, versículo 9. Dios nos habló hace mucho tiempo atrás sobre epidemias, pandemias, enfermedades y cómo podíamos cuidarnos de estas. Tenemos estos comunicadores y líderes religiosos que su fanatismo político los tiene ciegos, o el error teológico en que viven, y que lamentablemente están utilizando la palabra de Dios para empujar sus propias creencias y preferencias, y eso no está bien. Y cuando digo que esto no está bien, no lo estoy basando en mi opinión, sino lo estoy basando en la palabra de Dios. Porque también en Isaías 55, versículo 7, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. En la Biblia tenemos instrucciones de salud pública, de cómo prevenir infecciones y la transmisión, y cómo debemos ser responsables en determinar si estamos enfermos y no enfermar a otros. Así que el líder religioso que está en contra de las medidas de control de infección, las mascarillas y las vacunas, está basando su postura en sus propios pensamientos y no en la palabra de Dios. Durante una pandemia, lo cual provoca mucha incertidumbre, tristeza y enfermedad y confusión, no necesitamos líderes religiosos, comunicadores religiosos que estén con versiones extremistas de lo que está pasando y a través de un vocabulario florido y un tono de voz calmado, demonizando a la comunidad médica y a la comunidad científica, haciendo insinuaciones casi como un poema y engañando a la audiencia que lo escucha. En estos momentos necesitamos líderes religiosos, comunicadores religiosos que lleven palabra de aliento y de unidad, no mensaje extremista que polarice aún más a la gente y que desacredite y le falte respeto a la memoria a los médicos, enfermeras y empleomanía de un hospital que ha muerto en la línea de fuego durante esta pandemia. Y usualmente las personas pasivo-agresivas, cuando se les refuta una opinión, se victimizan y alegan que han sido atacados. Y este comportamiento de victimización lo podemos ver cuando comienzan a utilizar capítulos y versículos de la Biblia para decir que están siendo perseguidos, que la iglesia está siendo perseguida, que el mundo busca destruir la iglesia. Pero ¿acaso no son ellos los que están imponiendo sus propios pensamientos alejados de lo que la Biblia dice en cuanto a la prevención de enfermedades infecciosas, que está descrito desde tiempos bíblicos? Tengan mucho cuidado con las personas que ustedes están escuchando, especialmente si usted está tomando una decisión con respecto a su salud por la opinión de otro. Cuando usted tenga que tomar decisiones sobre su salud, tiene que ir a los expertos, a las personas que han estudiado y personas que no sean extremistas, porque tenemos científicos y médicos extremistas que le fallan a los cánones de ética desinformando porque están respondiendo a pasiones políticas. O que estén en un error teológico, o sea, que utilizan la religión para justificar su postura antivacuna, anticiencia, solo porque están vendiendo suplementos o productos que no son aprobados por el FDA. O simplemente que están ciegos con una teoría de conspiración. Es serio esto de las teorías de conspiración y definitivamente se convirtió en un problema de salud pública y se están infiltrando poco a poco en iglesias y convenciendo o manipulando pastores. Digo, a veces no es manipulación, a veces simplemente que la persona que está empujando una teoría de conspiración o este líder religioso que está empujando una teoría de conspiración siente que tiene permiso para dejar salir sus creencias personales e imponerlas. Debemos recordar lo que dijo Jesús: paguen a César las cosas de César, pero a Dios las cosas de Dios. Mateo, capítulo 22, versículo 21. Nunca debemos meternos en temas políticos y no llevar la política al altar, ni a las plataformas cristianas, ni a la estación de radio cristiana. En lugar de formarnos opiniones muy categóricas sobre las injusticias o hablar en contra de ellas, los cristianos buscamos el reino y la justicia de Dios. Mateo,
capítulo 6, versículo 33. En los días de Jesús, la religión estaba muy mezclada con la política, como está pasando hoy día. Había muchas sectas religiosas que dividían a los judíos y nosotros tenemos muchas religiones que dividen a los cristianos. Mantengan los ojos abiertos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Marcos capítulo 8, versículo 15. Es muy triste y decepcionante ver iglesias hablando de política y estaciones de radio cristiana endosando políticos violentos y hablando de política. Porque cuando la religión y la política se mezclan, es fácil que estalle la violencia. Jesús les enseñó a sus discípulos que en esas circunstancias era imprescindible que se mantuvieran neutrales. Por eso, los sacerdotes principales y los fariseos tramaron asesinar a Jesús. Lo consideraban un rival político y religioso, una amenaza para su posición. Si lo dejamos así, todos pondrán fe en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar, así como nuestra nación. Juan capítulo 11, versículo 48. En el 2022 no tenemos a Jesús caminando entre nosotros, pero sí todavía tenemos entre nosotros a los fariseos. Y estos han decidido que la ciencia es el enemigo. Tal vez usted no ve la semejanza y no es que esté comparando la ciencia con Jesús, jamás. Pero los líderes religiosos, anticiencia, antivacuna, antimascarilla, anticuarentena, en fin, en contra de toda medida de control de infección, están afiliados con la política. Ya no hay una línea divisoria. Y el enemigo en este momento es la ciencia, es la medicina. Son los proveedores de salud que estamos en las redes sociales, que recibimos insultos y que en ocasiones los líderes religiosos toman toda su audiencia y la vuelcan en nuestra contra, poniendo en peligro nuestra vida en el proceso. La violencia que promueven los líderes religiosos en contra de la ciencia, en contra de las mascarillas, en contra de las vacunas, no trae justicia. Y es claro que no han aprendido nada de la Biblia, porque solo Dios puede traer justicia verdadera a la tierra y felicidad. Los líderes religiosos deberían predicar un mensaje de paz a todas las personas, sin importar a qué religión pertenezcan o si practican o no la fe cristiana. La Biblia compara a la gente de este mundo con un mar revuelto que nunca está en calma. Las personas permiten que las cuestiones políticas causen división, enfrentamiento y violencia sin sentido. En cambio, el verdadero cristiano mantiene la paz y la unidad. Si usted asiste a una iglesia que no fomenta la unidad cristiana, o escucha una estación de radio, o escucha un médico que utiliza la religión para llevar desinformación y no fomenta la unidad cristiana, ese debe ser la señal de que estas personas a quien ustedes están siguiendo están viviendo en un error teológico y están obedeciendo a sus pensamientos, están obedeciendo al hombre, no a la palabra de Dios. Hay que confiar que el reino celestial de Dios corregirá la injusticia. Segundo, la iglesia no debe tomar partido en cuestiones políticas. Y tercero, rechacemos la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. La intención de este video podcast no es predicarles a ustedes versículos de la Biblia o la palabra de Dios. Aunque soy cristiana y somos llamados a compartir la palabra de Dios a todo aquel que la quiera escuchar. La razón por la cual les traigo todos estos capítulos y versículos de la Biblia es para hacerles ver que la ciencia y la Biblia se complementan. Yo como cristiana y científica no tengo ningún conflicto, porque como ya les demostré, la ciencia y la Biblia se complementan. Los principios de salud pública, de prevención de enfermedades infecciosas, ha sido descrito desde tiempos bíblicos. Me entristece muchísimo ver líderes religiosos que han abandonado la palabra de Dios y que están obedeciendo a sus pensamientos y a la política. La política y la religión no pueden mezclarse.
Porque como ya dice la Biblia, paguen a César las cosas de César, pero a Dios las cosas de Dios. Espero que este video haya sido de su agrado. Es una invitación al pensamiento crítico, una invitación a la unidad del espíritu, una invitación a la paz, aunque no practique la fe cristiana. Por favor, compartan este mensaje, ya que estamos en la pandemia de la desinformación, que hay muchas personas aturdidas, confundidas y no saben en qué creer o en qué confiar. La religión y la Biblia se complementan. Recuerda suscribirte, dame un like para que el algoritmo mueva este video. Recuerda seguirme en todas las redes sociales como Del Toro MD o Del Toro MD PR. Nuevamente muchas gracias por quedarte hasta el final de este video podcast. Te envío un beso, un abrazo y por sobre todas las cosas te deseo muy buena salud.